tener en cuenta antes de grabar. Hola, vamos a hablar de todo lo que tienes que tener en cuenta antes de grabar. ¿Qué es lo que tienes que preparar exactamente? Primero, por la parte de preproducción es súper importante que sepamos cómo va a ser cada plano, es decir, que tengamos bien un guión técnico donde podamos hacer una checklist de cada plano que hemos grabado. Es algo muy típico dar por hecho que ya sabes lo que va a pasar por encima, ir a una grabación, hacer los planos y que cuando estás editando te des cuenta de que te falta un plano recurso que era 100% necesario y que al final o tengas que volver a grabar para hacer ese plano y tengas que montar todo el setup o tengas que hacer cuadrar todo el proceso porque era un plano de un proceso X y tener que repetirlo todo para poder tener ese plano, o bien que tengas que coger una imagen de stock. En general es mucho mejor si tenemos una checklist que podemos ir marcando durante la grabación y así no nos olvidamos de ningún plano. Sobre todo cuando era yo solo la que me grababa, necesitaba tener todo bien claro porque así podía ser mucho más rápida grabando y a la vez sabía que cuando me iba a poner a editar lo iba a tener todo perfecto. Luego también es muy importante que sepamos dónde vamos a grabar, es decir, la localización. Cuando hablamos de una clínica dental, por ejemplo, toda la clínica se convierte en localización y toda la clínica empieza a ser espacio disponible. Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos con un negocio que es, por ejemplo, un e-commerce, todo el mundo teletrabaja, etcétera? Uno, podemos utilizar espacios como pueden ser pop-ups, tiendas. Por ejemplo, cuando empezamos a trabajar con Lagam no tenían tienda física y lo que teníamos de espacio para grabar era la oficina, pero lo que hicimos fue contactar con el Corte Inglés para que nos dejaran grabar en su propio corner de Lagam en el Corte Inglés. Entonces desbloqueamos otro espacio de grabación. Si tienes o trabajas con un e-commerce, sabrás que muchas veces no tienen oficinas propias y ni siquiera tienen una oficina donde se reúnan ellos. Incluso hay veces que las empresas se reúnen en hoteles. Entonces, en estos casos, mi recomendación es o bien apalancarse de cuando hagan pop-ups o eventos físicos, pero eso es una cosa excepcional y no podemos contar con que vaya a ser recurrente todos los meses. Entonces, mi sugerencia real es alquilar un espacio. Alquilar un espacio lo podéis hacer con Airbnb. Por ejemplo, en marcas de belleza, lo que habíamos hecho es alquilar un Airbnb totalmente normal donde tuviera un lavabo y un baño especialmente bonito. Y, por ejemplo, en marcas que son más tech o que no necesitan tanto un espacio que parezca una casa, parece mentira, pero hay un montón de marcas que necesitan un espacio que parezca una casa. Si necesitas un espacio que parezca una casa, realmente Airbnb es lo mejor. Pero si estás buscando algo que se parece más a un setup, un momento idílico, Espacios, que es una página web, funciona súper bien. También es cierto que es un espacio por horas, para mí es bastante más caro que un Airbnb. Entonces hay que comprar diferentes opciones. Lo malo de Airbnb, que empiezas a las 3 de la tarde y tienes de las 3 de la tarde hasta que se haga de noche y luego desde que se hace de día hasta las 11 de la mañana, que normalmente son los checkouts. Entonces hay que tener en cuenta en Airbnb que lo ideal es o reservar 2 noches o bien tener muy claro cuál va a ser el plan de grabación y que sea lo más eficiente posible para poder concentrar entre las 3 de la tarde y las horas de luz. Porque, por ejemplo, en invierno, que se va la luz a las 6 de la tarde en España, tienes de 3 a 6 y eso teniendo en cuenta que empiezas a grabar a las 3, pero lo más realista es que entres a las 3 y media acabes de preparar setup, acabes de preparar plano y realmente el primer plano se grabe 3:35, 3:45. Entonces realmente estás teniendo desde las 3:30 hasta las 6 de la tarde, que son 2 horas y media de sol. En este caso, al ser un tiempo tan reducido, vale la pena alquilar 2 noches y a veces incluso sale más barato que alquilar 4 horas en Espacios. Espacios es un recurso que vale un montón la pena, de verdad. No es ninguna promo, no tenemos ningún tipo de colaboración con ellos, pero cuando hablamos de un espacio que esté especialmente cuidado o incluso setups ya preparados, sitios en blanco, sitios de conferencias, realmente es que hasta para hacer un team building, hasta para convocar a clientes o un grupo de personas para hacer una conferencia o tener un setup de grabación totalmente blanco o incluso una casa que esté muy muy bien decorada, Espacios es el sitio. Porque, por ejemplo, en Airbnb no tienes un plató y Espacios la ventaja es que puedes contactarlo directamente desde el mismo proveedor y pagas directo. Es como si tuvieran una interfaz en Airbnb y la verdad es que es súper práctico a la hora de reservar. Luego, igual que con la localización, las personas. Parece que no, pero las personas damos muchos problemas y damos muchos inconvenientes en el sentido de que tenemos que tener disponibilidad de grabación de la persona. Mi recomendación es que le pidáis a la persona que se bloquee un día entero. Es decir, aunque sea un profesional muy demandado, aunque seáis vosotros mismos que digáis es que estoy perdiendo un día entero de agenda, es que estoy perdiendo un día entero de facturación, mi recomendación es que os bloqueáis un sábado, cosa que es poco realista porque si sois un profesional consolidado o si tenéis hijos ya se os va a complicar un mundo. Es que o grabáis un sábado o grabáis un viernes o buscáis el día de la agenda donde acostumbráis a tener menos consultas, menos pacientes o más disponibilidad, menos reuniones, lo que sea que tengáis en vuestro caso que os ocupa espacio de tiempo obligatoria, que escojáis qué días tenéis menos afluencia y ahí lo bloqueéis y lo bloqueéis con unas 2 semanas de antelación, incluso 3, para poder realmente bloquear ese espacio. Si sois creadores de contenido, sois freelance y tenéis muchísima disponibilidad, os diría que os cuadraréis un día y que os obligaréis, porque igual que uno no tiene tiempo y es como, vale, de verdad tengo que preservar esa burbuja de tiempo, por otro lado, cuando tienes mucho tiempo, cuando tienes mucha flexibilidad, tienes tendencia a cambiar el día muy fácilmente y a postergarlo y a que cualquier cosa te valga para moverlo. Y realmente es, vale, si he dicho el día 20, me da igual que me inviten a no sé dónde, me da igual todo. O grabo un día antes o después no puede ser. Es decir, como mucho podemos mover fechas a anterior, es decir, adelantar fechas, pero retrasar fechas solo hará que nos posterguemos y que dejemos la tarea para después y después y después. Y pueden pasar 2 meses y que no hayáis grabado. Parece mentira, pero es que cuando hacemos formaciones esto pasa. Es decir, los equipos, cuando somos equipos internos o cuando somos equipos externos, tenemos que cuadrarnos un día, porque si no hay ese día y no está bloqueado, no hay compromiso. La realidad es que aquel equipo que nos dice que puede grabar cada día o que puede grabar 2 veces a la semana
semana, después de 3 meses, incluso a veces no han hecho ninguna ronda o no se ha hecho nada. Entonces, bloqueemos el día de verdad. El caso donde no podáis bloquear el día de un profesional o vuestro propio día, bloqueando los bloques de tiempo de 2 horas en 2 horas, porque 2 horas es un tiempo mínimo viable. Es decir, normalmente, desde que dices que tienes espacio para grabar hasta que grabas, pasan unos 20 minutitos. Entre que te preparas, te plantas el pelo, te arreglas, te perfumas, lo que sea, preparas micros, preparas set de iluminación, acaba pasando un montón de tiempo. Entonces, vale la pena que tengamos en cuenta que hay media hora de margen. Y luego, si estáis empezando, lo normal es que queráis repetir frases, sobre todo si lo hacéis vosotros solos. Máximo 2 frases por cada vez. Es decir, si yo tengo una frase aquí, yo máximo la puedo repetir 2 veces. Si a la segunda o tercera no me sale, es que no. Sobre todo estoy hablando de repeticiones por entonación. Una cosa es que no vocalizáis bien una palabra, repitas. Esa vez no cuenta, descartas. Pero cuando hablamos de voy a probar de darle más énfasis, voy a probar de hacerlo más relajada, máximo 2 o 3 pruebas, porque si no luego en edición va a ser una locura, vas a ver todos los planos iguales y a la que hayas editado 3 vídeos con 15 tomas por frase, vas a ver que no hay tanta diferencia entre la frase 2 y la frase 13. Tenéis que ser conscientes del vídeo que vais a grabar. Por ejemplo, yo me puedo bloquear 2 horas cada 2 semanas. Vale, pues cada 2 semanas. Una grabación va a ser de formatos fáciles, es decir, que en una grabación me voy a poder sacar entre 3 y 6 vídeos y otra grabación va a ser de formatos difíciles. Entonces, en esa grabación voy a sacarme 2 vídeos o un vídeo. Entonces, con esas 2 grabaciones de 2 horas cada una, tendremos 4 horas y podremos sacar en total entre 4 y 6 vídeos o entre 4 y 8 vídeos. Pero es importante que no os bloqueéis de hora en hora, porque es que una hora, a no ser que llevéis mucho tiempo y tengáis como controlado de me pongo el micro, grabo este formato y fuera, que a veces pasa que hay un montón de creadores que graban en 15 minutos. Sí, pero al principio os recomiendo que os bloqueéis tiempos. Si no sois creadores de contenido, es decir, no os dedicáis a crear contenido y esto es algo adicional que hacéis a vuestra jornada, lo más normal es que no tengáis como esa soltura de grabar en 15 minutos. Igualmente, si sois creadores, teniendo todo el tiempo del mundo, podéis hacer formatos más difíciles, más divertidos y podéis combinarlos bien y no tenéis ese problema de bloquearos tiempos. Luego también necesitaríamos material. Material por 2 lados. Tanto el técnico como puede ser móvil, micros, luces y luego, por otra parte, el material de, por ejemplo, si es un e-commerce, pues me espero tener disponibilidad infinita de materiales. Por ejemplo, necesito 50 focos, pues que vengan 50 focos. Necesito 20 compresas reutilizables, cada uno con un estampado diferente. Las 20 compresas. Necesito 100 bolsos para no sé qué. Necesito 100 kebabs para tal. Me espero disponibilidad total por esa parte. Pensad que los vídeos, si tú produces 12 vídeos al mes y cobras un salario de 23.000 euros al año o de 27.000 euros al año, le sumis al 30% y el coste de empresa pueden ser 2.500 o 3.000 euros. Entonces, 3.000 euros entre 12 vídeos te da una suma. Si estamos regateando que el precio de coste de producto, por ejemplo, ¿cuánto puede costar de hacerse este boli? 50 céntimos. Si te pido 100 bolis, son 50 euros. Es que es un material mínimo. Es decir, por mucho que esto se venda a 7 euros. Pero me entendéis, ¿no? Sobre todo si sois fabricantes o trabajáis con fabricantes, vale la pena que hagamos un pensamiento en cuánto cuestan hacer los vídeos versus cuánto te cuesta el material. Porque muchas veces vemos dramático utilizar 50 rotuladores y a ti te cuesta hacer el rotulador 50 céntimos. Y el hecho de tener una persona pensando en esto y tal, ya te cuesta 3.000 euros. Entonces no tiene mucho sentido que neguemos 50 euros de material cuando los vídeos ya están saliendo a un precio elevado. Entonces, tengamos en cuenta que material propio de la tienda, si tenemos una tienda y vendemos productos, debería ser infinito. O el límite debería estar muy arriba. Es decir, el límite debería ser, tipo, por grabación nos podemos gastar 1.000 euros de presupuesto en material. O por grabación nos podemos gastar 500 o 2.000 euros de presupuesto. Algo que sea en base a coste y no en base a precio de venta. Y sobre todo, algo que tenga sentido dentro de la empresa. Es decir, que si tenemos a una persona cobrando 35.000 euros al año o 40.000 euros al año y nos están costando los vídeos 5.000 euros al mes, no tiene sentido que luego regateemos 3 rotuladores. Vale, y sabiendo todo esto, tanto localización, persona, material, guión técnico, vamos a estipular el orden de grabación. Normalmente yo prefiero hacer un vídeo fácil, vídeos complicados y luego acabar con el resto de vídeos fáciles. ¿Por qué empiezo con un vídeo fácil? Para que la persona se sienta cómoda. Es decir, si tú empiezas a hacer un vídeo y a los 5 minutos, 15 minutos estás, la sensación es, vale, esto va en marcha, ya hemos empezado, estamos en ello, estamos en el ajo. Pero en cambio, si empezamos con un vídeo difícil que cuesta 3 horas de grabar, es que cuando acabes el primer vídeo de 3 horas te vas a morir. Es decir, vas a decir, es que ya estoy cansado. Entonces, vale la pena empezar con un vídeo fácil que nos lleve 15 minutos, luego ir a por un vídeo difícil que nos lleve entre 1 hora y 3 horas y luego, si queremos hacer otro vídeo difícil, o paramos para comer, hacemos otro vídeo difícil y acabamos con 4 o 5 fáciles. Y ahí tenemos una jornada de grabación entera. Sobre todo, no pongamos muchos vídeos difíciles, ¿vale? Por ejemplo, si hablamos de una jornada de 8 horas, pondría un vídeo fácil, que son 15 minutos, un vídeo de estos que cuesta de grabar entre 1 y 3 horas, que si son 2, los pondría seguidos, pararía para comer, y si ya hemos hecho estos 2 difíciles, pues acabaría con los fáciles, que sería 1 hora y media más, y ya estaría. Pero si queréis hacer más formatos difíciles, tipo 1 fácil, 2 difíciles, comer, 2 difíciles, y luego acabar con los fáciles, también es buena. Depende de cuánto os cueste ese formato medio difícil. Bueno, estoy diciendo difícil 1 hora, vamos a poner que difícil son más de 5 horas, y entre 1 y 3 horas es medio. Entonces, máximo un formato difícil, es decir, un formato de 5 horas en un día. Luego, fáciles puedes poner entre 3 y 5, porque no quieres que toda la cuenta esté hecha a base de formatos fáciles, pero es que quieres dar volumen. Y el grueso de la cuenta debería estar en vídeos medios. Es decir, si tenemos 10 vídeos, 4 deberían ser medios, 1 difícil y 5 fáciles. Luego, un consejo y algo que deberíais tener en cuenta. Si podéis grabar, por ejemplo, cada semana, prefiero que hagamos grabaciones cada 2 semanas. ¿Por qué? Porque a nivel de planificación, lo que hiciste la semana 1 lo vas a ver en la semana 4 prácticamente. Entonces, no acaba valiendo la pena. Grabar todas las semanas suele parecer o percibirse como un gran mayor esfuerzo, pero ese mayor esfuerzo no tiene por qué dar unas recompensas directas. En cambio, cada 2 semanas mantienes la agilidad, mantienes el poder hacer cambios rápidamente, igual que con una semana, pero cuando miras datos, no miras datos con tanto delay. Es decir, tú la 4ª semana, bueno, creo que eso se explicó mejor en la clase de planificación, pero tú en la 4ª semana estás viendo los resultados de la primera semana y en la 5ª semana estás viendo los resultados de la 2ª semana. En cambio, si grabáramos la semana 1, 3, 5, 7,
teóricamente, tú la semana 5 estarías viendo los resultados de la semana 1, pero no habrían 3 grabaciones de por medio, habría solo una. Entonces, la percepción de esfuerzo es mucho más baja y el nivel de mejora y constancia sigue siendo el mismo. Entonces, creo que vale la pena grabar cada 2 semanas. Y sobre todo, si el flujo tiene que ser continuo, prefiero que grabéis un jueves-viernes contiguo, es decir, 8 horas jueves, 8 horas viernes, o 4 horas jueves, 4 horas viernes, o 2 horas jueves, 2 horas viernes, que lo separéis a semana 3, 2 horas, semana 4, 2 horas. Porque si lo habéis planificado dentro de la misma grabación, realmente no estáis ganando eficiencia y estáis como ganando delay. Entonces, no suele valer demasiado la pena. Y esto sería todo lo que tienes que tener en cuenta antes de una grabación. Y sobre todo las cosas que yo veo que son más importantes después de haber hecho tantas grabaciones, que al final muchas son básicas y muchas veces se te olvidan, se pasan por encima o se dan por hecho. Entonces, vale la pena que siempre lo tengamos todo en checklist, vayamos tachando y tengamos un sistema que nos permita ser muy constantes y sobre todo muy equilibrados. Es decir, prefiero que tengamos un 8 y que siempre demos la misma nota a que un día seamos un 10, un día un 2, porque se ha caído no sé qué, a nivel de organización hemos patinado no sé qué, luego otro día seamos un 5, otro día seamos un 10, luego un 2. Prefiero que seamos un 8 o un 7 constante y cada vez que subamos de forma constante. Es decir, que si mejoramos algo, se mejore el proceso de aquí en adelante y ese proceso vaya a mejorarse de aquí 3, 5, 6 o 8 meses. Porque de nada me sirve que lo hagamos todo un día perfecto si al día siguiente no vamos a poder replicarlo. Porque además, si diera buenos resultados ese 10, es que es muy frustrante ver que no lo puedes replicar. Entonces, ni siquiera vale la pena y hace que la creación de contenido y sobre todo que seas constante a lo largo del tiempo lo hace más complicado. Entonces, es muy importante ser constante porque la constancia es lo que hace que acabes mejorando y lo que hace que acabes viendo resultados y sobre todo que un vídeo viral, ya sabéis, que no te va a cambiar la vida, pero es que si haces mucho, si eres muy constante, eso sí que es diferenciador. Entonces, vale la pena poner la constancia como eje central de todo y a partir de ahí empezar a trabajar en procesos y en formas de hacer que podamos mantener a lo largo del tiempo. Dicho esto y sabiendo esto, nos vemos en la próxima clase.